¿Cuántos aman su palabra? Respire profundo ahí donde usted está. Deje que el Espíritu de gloria comience a invadirle. Necesitamos su gloria en nuestra vida. Necesitamos su gloria en nuestra vida. Dígale al Señor: necesito tu gloria en mi vida. Necesito una senda, Señor, de gloria en gloria. Necesito esa gloria fluyendo en mi vida, creciendo en mi vida. Pídale su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Espíritu de Dios, que tu gloria abunde. Que tu gloria abunde en nuestras vidas, que tu gloria abunde. Aleluya. Gloria sobre mi vida, gloria en mi vida, gloria a través de mi vida, gloria. Gloria en mis manos, gloria en mi aliento, gloria en mis palabras, gloria, Señor. Gloria sobre mis hombros, Señor, gloria, 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 gloria. La gloria de tu nombre sobre nuestras vidas, Señor, tu gloria. Tu manto de gloria sobre nosotros, Señor, tu manto de gloria. Tu operación maravillosa sobre nuestras vidas, tu operación maravillosa. Más que palabra, tu impartición, Señor, en esta noche, tu impartición, aleluya. Despierta conciencias, despierta conciencias. Abre necesidades, Señor, aleluya. Obra mamá shere de como rober en energía me sota y de kendoromo mosere que. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Asomare mandere besira la babare. Oh, brahma y kendara mama serere bejiana eren toroi. Narasho le bekendora mama babasira la hae. Algo te está siendo impartido en esta noche. Algo está atravesando tu vida en esta noche. Algo va a comenzar a salir de ti esta noche. Es su gloria, es su gloria, es su gloria, es su gloria. La gloria de Dios en tu vida, la gloria de Dios a través de tu vida, la gloria de Dios. Concientízate de esa gloria sobre tu vida y en tu vida en esta noche, en el nombre de Jesús. En su nombre, en su nombre, en su nombre. Oraciones pesadas de gloria, aleluya. Una adoración cargada de gloria. Una meditación guiada por la gloria, aleluya. Shama kumerere beshandara baikire. Te doy la gloria, Señor, te doy gloria. Te doy la gloria, Señor, te doy la gloria, aleluya. Que venga sobre tu vida, sobre mi vida, la gloria que doblega. La gloria que abre paso. Gloria, gloria, gloria. La gloria que permite lo del cielo en tu vida, allá a través de tu vida, en el nombre de Jesús. Invasiones de gloria en el lugar donde te encuentras, invasiones de gloria en tu habitación, invasiones de gloria en los recintos donde ministras, invasiones de gloria en el lugar que seleccionas para tener tu altar. Gloria, 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 gloria. Señor, lo que necesitamos es gloria. Necesitamos gloria sobre nuestra vida, gloria.
Gloria en nuestras reuniones, gloria Señor, gloria en nuestro día, gloria Señor. Oh, recibe honor. Sé glorificado en nosotros, Señor, sé glorificado. Aleluya, aleluya. Aleluya. Quiero hablarle un poquito acerca de la reforma. La reforma en la vida del individuo, cómo la reforma llega y cómo nos afecta positivamente la reforma. Cómo estamos todos necesitados de esa reforma. Cómo la reforma ha estado presente en la historia del pueblo de Dios de acuerdo a las Escrituras. Cómo necesitamos esa reforma de manera continua. Cómo identificamos que esa reforma la necesitamos en un momento dado. En el mes de octubre de este año se cumplirán 500 años de la reforma de Martín Lutero. Estuvimos por ahí el año pasado y habían preparativos, remodelación del lugar donde fueron clavadas las tesis. Se prepara toda esa ciudad y Alemania para celebrar ese momento. Lo que de ahí podemos nosotros rescatar nos ayudará a mantener la perspectiva correcta en los próximos tiempos, en nuestro transitar, en nuestro ministrar, en nuestro vivir. La reforma no es un tema solamente para los ministros, es un tema para todos y cada uno de nosotros. Cuando la reforma se produce, por lo menos la reforma de Lutero, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que él consigue que la gente acceda a la palabra y se acerca a la palabra y por ende a Dios. Y en la misma medida en que se acerca a la palabra, se aleja de las tradiciones y se aleja de la religiosidad. Esto es lo que va a hacer, a producir la reforma en nuestra vida. Siempre nos va a acercar a la palabra, nos va a regresar al origen, nos va a regresar a las medidas correctas, a las cosas como deben de ser hechas, como fueron instituidas desde el principio. Y al acercarnos a ello, la gloria de Dios va a manifestarse sobre nuestras vidas. Cuando yo encuentro ya en la historia bíblica un Elí que tiene que ser seguido por un Samuel, lo que veo que se presenta es una reforma. Hay un sacerdocio que perdió las medidas, que perdió la talla, que dejó de llenar los zapatos, que dejó de cumplir con los requerimientos. Dios nunca pone algo que no tenga propósito. Y cuando el propósito se altera, entonces comienzan a faltar muchas cosas que deberían de producirse. Nosotros nos encontramos en una necesidad imperiosa de ir adelante con una reforma en la iglesia, para poder responder a todas aquellas cosas que no tienen en este momento respuesta desde donde nosotros estamos parados. Elí tuvo que darle paso a Samuel. Nosotros no tendríamos por qué darle paso a nadie, sino permitir que el odre sea transformado. Cuando aparece un Saúl en la Sagrada Escritura, ese Saúl tiene que ser seguido irremediablemente por David, porque de nuevo se pierden las medidas, se pierde perspectiva, ya no puede encajar, ya no se acopla al plan de Dios. Y por esa razón entonces tiene que aparecer un David. Y eso va a suceder constantemente en la historia bíblica. Gedeón plantea algo y es muy triste.
Gedeón representa una generación que dice: tengo históricamente referencia de un Dios que hace cosas grandiosas. El punto hoy es que no las hace. Cuando yo me enfrento a este pasaje, sobre todo al de Gedeón, a mí me quedan muchas interrogantes, me queda mucha inquietud en mi espíritu y me lleva a orar, a clamar a Dios, porque un cambio se tiene que producir en este tiempo. De repente la iglesia está fallando en darle respuestas a una serie de cosas para las cuales la iglesia está. Y la iglesia resulta ser que no es esta, sino que somos nosotros los que estamos en los asientos, los que estamos parados en este lugar. El cambio no se tiene que producir necesariamente en los dirigentes, se tiene que producir en todo el pueblo, porque el pensamiento de Dios es para utilizar a toda la gente. Lo que necesitamos en este tiempo es tener una mentalidad de invasión sobre la faz de la tierra. Esa mentalidad se establecerá en la vida de nosotros en la medida que entremos en esa reforma profunda, y lo necesitamos urgentemente. Una reforma es invocada cuando hay cosas que es necesario que rectifiquemos. Una reforma es invocada cuando hay necesidad de corregir algo. Una reforma es invocada cuando nosotros necesitamos hacer enmiendas en nuestro camino y en la forma de hacer lo que hemos sido llamados a hacer. La reforma, siempre que se busca para lograr una mejora de condiciones, para que de esa manera podamos llevar a cabo la tarea que nos han asignado. Cuando el Señor Jesús viene, Él se dirige con términos de reforma a los religiosos de su momento, a aquellos que se supone deberían de tener las respuestas, pero no las están teniendo. Y se dirige entonces a ellos y les habla en términos de reforma. Les plantea la necesidad de un cambio de odres o una modificación en la vida de esos odres. Lo apostólico por asignación es justamente para que esté pendiente del diseño que Dios estableció. Lo apostólico trata con todas aquellas cosas que se salen de la alineación de vida. Lo apostólico se mantiene velando y protegiendo esas formas que contienen la capacidad del cielo para poder llevar a cabo en la tierra lo que el Señor a nosotros nos ha mandado. Quiero que recuerde usted algo: la iglesia es un proyecto en ejecución, no es una obra terminada. Y eso hace que requiera de una supervisión constante, como supervisa un ingeniero una obra que todavía no ha culminado. Eso es lo que la iglesia es en este momento. Tiene una serie de elementos ya, pero no es un proyecto concluido. Y tiene que estar entonces siendo revisado. Los seres humanos tenemos la tendencia a arraigarnos a lo que conocemos. Y al arraigarnos a lo que conocemos, nos estacionamos, nos estancamos y perdemos la frescura. Somos muy dados a habituarnos a algo, y el Espíritu de Dios no funciona así. El Espíritu de Dios nos mantiene en un movimiento constante. No podemos estar esperando a que de cierto tiempo a cierto tiempo se haga una nueva transición. Todo lo contrario, hay una obligación de mantenernos transicionando. Es solamente así como la iglesia realmente avanza como proyecto de Dios.
sobre la faz de la tierra. Hay que mantenerse transicionando. La forma en que oro hoy tiene que tener una añadidura mañana. La forma en que percibo las cosas tiene que tener una añadidura mañana. Cuando una persona está desarrollando un proyecto de construcción, la realización más grande es poder mirar que fue hoy y hubo un avance, que va mañana y hay un avance, y va entonces perfilándose. Dentro de un mes ya habremos logrado esto y esto y esto y esto. Hay avance, nos estamos moviendo continuamente de un punto a otro. Eso nos mantiene a nosotros en frescura. Vamos a necesitar tener esa mentalidad, desarrollar esa mentalidad, que se nos inspire esa mentalidad de estar transicionando constantemente. Nuestro mayor enemigo es el status quo, es el permanecer ahí en un punto muerto, tratando de conservar y de cuidar lo que ya hemos recibido cuando no lo hemos recibido todo. Pido a Dios que usted me capte y que yo pueda ser hábil en explicarle lo que le estoy diciendo. Los seres humanos se arraigan a las formas y esto nos vuelve a nosotros proclives a ese estancamiento. No es difícil desviarnos y por esa razón la visión apostólica es clave. La visión apostólica es el ojo del halcón, que continuamente está mirando cualquier alteración que se pueda presentar. Dios levantó ese movimiento en este tiempo, porque mire, cumpliremos solo 500 años. En un contexto de 2000 años, 500 es poquito. Se ha avanzado mucho. Y en los próximos 100 años deberemos haber avanzado lo que no se avanzó en esos 500. Que digo en esos 100, en los próximos 50 años deberíamos de haber avanzado lo que no se avanzó en esos 500. Necesitamos ser investidos de ese espíritu de reformadores. El espíritu del reformador estaba en Jesús, porque Jesús era apóstol. El espíritu de la reforma permanece en lo apostólico. Y necesitamos gente apostólica que esté conectada con esta visión y con esta realidad. Pablo dice como apóstol: yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Eso es lo que el apóstol hace. Defiende un argumento que es eterno. Defiende un argumento que es infalible. Defiende un argumento que es la pieza que se esperaba para darle culminación a una comisión que nos fue dada por el Señor Jesucristo resucitado. Él dice: estoy puesto para la defensa del evangelio. Y a pesar de que vienen muchos perseguidores y que vienen muchos intentando frenar el propósito de Dios, Él dice: no cedimos ni por un momento, ni nos sometimos a pensamientos que eran contrarios al argumento del reino. Ese es el espíritu de la reforma, es el celo que produce la reforma. No podemos separarnos del plano, no podemos separarnos, no podemos tener ni un milímetro afuera, porque en el momento en que ese milímetro se desfasa, el desfase será día tras día cada vez más grande y cada vez más grande, y nos encontraremos alejados del pensamiento original de Dios sobre la tierra, en calidad de comisionados de Dios para hacer algo en la tierra, por la tierra, para la tierra, en el nombre del Señor. El movimiento apostólico surge para mantener el curso de la tarea. Mantener el curso equivale a estar sobre los lineamientos correctos, tener las direcciones, tener las coordenadas y obviamente avanzar según el plan que Dios establece. A Tito, el apóstol Pablo le escribe y le dice:
en palabras mías, algo fuerte. Le dice: todos esos que hablan vanidad, hay que cerrarles la boca. A veces dentro de nosotros tenemos voces. A veces las voces están por fuera. Tenemos que lidiar con voces por dentro, con voces por fuera, que nos están indicando cómo hacer lo que tenemos que hacer fuera del plan, fuera del plano de nuestro Dios. Y tenemos que reconocerlos y levantar un argumento que tape la boca. Ese argumento tiene que ser emanado de las Sagradas Escrituras, tiene que ser emanado del Evangelio. La palabra del Señor nos habla a nosotros acerca del momento en que los apóstoles son levantados por el Señor, los primeros apóstoles, con un argumento, el Evangelio del Reino. Y dice la palabra del Señor que cuando la iglesia comienza, es a este argumento al que se somete la iglesia día tras día y persevera en ello. Y eso es lo que hace que en la iglesia comiencen a aparecer rasgos que son propios de Dios mismo, atributos que no le pertenecen a hombre alguno. No solamente estoy hablando de milagros, sino que estoy hablando también de actitudes, de celo, de fuerza, de energía, valentía, coraje. Todo eso es propio del espíritu de la reforma. Cuando se ha definido propósito, y usted sabe que Dios cuando crea le da un propósito a lo que creó. Cuando se ha definido el propósito para algo que ha sido creado, que ha sido levantado, y se desvía, necesitamos una reforma. La iglesia fue levantada con un propósito, pero hoy tenemos que entender que la iglesia tiene o ha entrado, pero tiene que introducirse más dentro de ese pensamiento de reforma. Y esa reforma es dirigida particularmente a nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar determina lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es el argumento que tenemos en este momento lo que está desfasado, es lo que tiene que ser confrontado, es lo que tiene que ser analizado, es lo que tiene que ser cotejado con el original, para que podamos entonces de repente encontrar por qué razón no se están dando cosas que se daban y que tienen que darse, porque seguimos siendo la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Una iglesia que es llamada, que es comisionada, que tiene el Espíritu dentro de sí, tiene todo lo que necesita para manifestarse tal y como debe ser. Pero en este tiempo nosotros vemos grandes carencias, grandes ausencias. Y es el tiempo justamente donde la iglesia tiene que estar en un amplio despliegue sobre toda la tierra, sobre toda la sociedad, sobre todos los ámbitos de la sociedad. Necesitamos partir del individuo y de cómo piensa y cotejar si ese pensamiento está ligado a lo que verdaderamente es la verdad. Cuando le sucedió a Israel como nación, el Señor Jesucristo fue enviado. Israel era la nación de Dios en ese momento histórico, y esa nación perdió su objetivo, alteró su propósito, se enredó en otro argumento, se ensimismó y olvidó su comisión. Tiene un enorme paralelismo con la iglesia de este tiempo. La iglesia necesita entrar en reforma, la familia necesita entrar en reforma, el individuo necesita entrar en reforma. Tiene que ser confrontado con la realidad de su propósito y tiene que ser cuestionado también en el punto de si está cumpliendo con el propósito para el cual fue alcanzado. Hoy encontramos una iglesia que viene a recibir, una iglesia que es adicta
a la bendición. Una iglesia que no está tan interesada en la edificación. La bendición se da por sentado, porque somos su pueblo. Pero la edificación será en lo que tendremos que poner nuestra atención en este tiempo y en el tiempo por venir. Jesucristo habló de la gente que pierde el propósito, de la iglesia si perdiera el propósito, del pueblo de Israel que perdió el propósito, y dijo: cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal se vuelve insípida, entonces ya no sirve más para nada, y lo que le queda es ser pisoteada. Hermanos, yo tengo ese diagnóstico acerca de mucha gente que es iglesia de Dios. Gente que perdió su propósito y gente que perdió su sabor, gente que dejó de salar o que nunca lo hizo y que en este momento se encuentra pisoteado por el enemigo. Tenemos una comisión redentiva. Tenemos una comisión para ayudar, para alcanzar, para transformar. Tenemos que retomar esa realidad. Pero como no es el momento en que la hemos retomado, aún dentro de nosotros estamos viviendo esa situación triste, hollados por el enemigo. Y el Señor le dijo entonces a Israel, cuando vino a las ovejas perdidas, a las desfasadas, a las que perdieron el propósito de la casa de Israel, Él les dijo: yo soy el camino. Él les dijo: yo soy la carrera, yo soy la escuela, yo soy el que traigo el argumento. Y en la medida en que nosotros tomamos ese argumento, vamos a ir, como dije, de un punto a otro, de un punto a otro, de un punto a otro, en un avance constante. Y necesitamos eso. Él dijo: yo soy el camino, puntos suspensivos, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el proyecto que estamos llamados a llevar a cabo sobre la faz de la tierra antes de que Cristo venga es el proyecto del Padre. Porque es el Padre el que nos da identidad. Entonces Jesucristo dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Le está diciendo a ese pueblo que perdió las medidas y que perdió su norte, que perdió su rumbo, que se salió del curso. Le está diciendo: necesito volverlos al Padre para que recobren la identidad que es propia de ustedes, y luego de eso para que tengan proyección de parte del Padre. Hoy tenemos una iglesia con problemas de identidad. Ese problema de identidad, yo sé a dónde radica en un desfase en el argumento que manejamos. Cuando tu argumento es la palabra de Dios, cuando tu deleite está en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es la mayor verdad que tú conoces, allí vas a encontrar con qué Dios estás tratando. Vas a encontrar si ese Dios es capaz de hacer con la tierra y con el hombre sobre la tierra y con los gobiernos de la tierra y con las sociedades y los pueblos lo que Él dice que hará a través de nosotros. Hoy encontramos una iglesia con problemas de identidad, en el sentido de que hoy adora a Dios y le dice en un momento de adoración: tú eres el Rey victorioso, el majestuoso, tú eres el soberano. Pero cuando estamos afuera y miramos las situaciones que se están presentando, se nos parece que se nos disminuye ese Dios que hemos adorado y que hemos bendecido con toda vehemencia en un momento de adoración. También adoración en nuestra vida allá afuera, cuando sabemos sostener la grandeza del Dios al que hemos adorado aquí adentro. Pero ese Dios cuesta adorarlo cuando la convicción no es firme en nuestra vida. Nos preocupan los jóvenes que van a las
universidades porque ahí los van a cambiar. ¿Cómo te pueden cambiar cuando tú tienes identidad? ¿Cómo te pueden desviar de curso cuando tienes el argumento correcto? Y sabes que es el argumento correcto. Todo lo contrario, al ser insertados en ese lugar, deberían de convertirse ellos a ellos y no ellos a los otros. Ese no debe de ser nuestro temor. Debe de ser nuestra área a edificar. ¿Cuál es el argumento que te gobierna? Porque ese es el sistema de pensamiento que te mueve. Y a través de ese sistema de pensamiento que te mueve, tú vas a terminar respondiendo a todo lo que se te presenta. Por eso hay que revisar el argumento que tenemos en nuestra mente. En el próximo tiempo, usted tendrá que hacer lo que le enseñaron cuando recién se salvó. Fíjese a ver qué dice la palabra al respecto y camine de acuerdo a ello. Vamos a tener que regresar al libro de recetas. Vamos a necesitar volver allí. Cuando empezábamos lo entendíamos como algo normal. Como soy nuevo en este camino, pues entonces debo de estar consultando. Pero luego nos confiamos, nos dormimos en algunos laureles, en algunas victorias. Y en este momento ha crecido allá afuera el desafío. Ha alcanzado dimensiones gigantescas. Y es necesario entonces que el pueblo de Dios sea nuevamente encarado con la grandeza de un Dios que es el único y es el verdadero, que es el que hizo los cielos y la tierra, puso al hombre sobre la tierra y que reclama que los espíritus de toda carne le pertenecen a él. Cuando yo voy al argumento, yo digo, los tiempos están en las manos del Señor. Las sazones están en las manos del Señor. La respuesta no hallada hasta este momento la tiene el Señor. Y la tiene a través de la iglesia. La va a movilizar a través de la iglesia. Pero una iglesia que está debidamente alineada. Necesitamos entrar en esa comprensión. ¿Para qué nos llevan al Padre? Entonces retenga eso. Nos llevan al Padre para recuperar nuestra identidad. Yo soy un hijo de Dios. Desempleado, soy un hijo de Dios. Esas puertas me las abre Él, porque solamente Él abre. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Hoy la gente está lidiando con una situación crítica de esta tierra, pero se supone que esa situación crítica de esta tierra no debería estarnos afectando. Porque el argumento me dice a mí que cuando haya tinieblas y situación crítica en la vida mía, habrá gloria manifiesta. Entonces es el momento en que yo me tengo que volver al argumento y decir: muestra tu gloria, manifiesta tu gloria. Este es el momento de mi gloria, no el momento de mi necesidad. Este es el momento de mi gloria y no el momento de mi carencia. Este es el momento donde tú me levantas y no los acontecimientos normales de cualquier ser humano común, porque es que no lo soy. El Señor es nuestro camino y Él nos va a ayudar y a enseñar cómo transicionar momento a momento. Toda la gente que vino a Cristo estaba a la deriva y lo primero que recibió fue propósito. Pero el propósito no es el destino. Estando en el propósito nos movemos hacia nuestro destino. Pero si no estamos continuamente transicionando, no avanzamos hacia nuestro destino. La iglesia del Señor se ha dedicado a multiplicar gente dentro. Según estadísticas, nunca en toda la historia de la iglesia ha habido tanta gente que es iglesia. Y sin embargo, la necesidad está dentro. Y la necesidad sigue afuera. Algo está pasando que no debe pasar y algo no está pasando que debía de estar pasando. Y esa era
el cuestionamiento de Gedeón. ¿Dónde están aquellas cosas que nos han contado generaciones atrás, que nuestro Dios en intervención en la vida del hombre se dieron? ¿Por qué en este tiempo no pasan? Cuando la reforma se presenta, es para abrir paso y romper un status quo. Cuando se presenta la reforma en el tiempo de Elí, Elí es removido y comienza algo fresco de parte de Dios, algo que no es ni siquiera como Elí cuando comenzaba, sino que ahora tiene un valor agregado de parte del cielo. Cuando se mueve Saúl, porque decide un día de tantos que va a decidir él qué le obedece a Dios y qué no le obedece a Dios. Cuando Saúl es removido por esa causa, porque determina que la palabra de Dios asignada a él es opcional. Cuando es removido porque no hace todo lo que Dios le dice que haga, sino solamente una parte. Quien viene es David para dar refrescamiento y permitir la evolución, para permitir el movimiento, para permitir la circulación. Necesitamos esa reforma. Quiero darle una ilustración a través de David. David comienza una relación con Dios, o Dios comienza una relación con David. Y esa relación evoluciona. Los días pasan y la relación camina. No como en otras personas que la relación comienza, los días pasan y no pasa nada. La relación que se entabla entre Dios y David en aquel lugar, cuando él está cuidando ovejas, evoluciona. Cada momento y cada evento durante esa época de la vida de David se convierte en un trabajo que Dios está haciendo en David. Está preparando una herramienta, usted lo sabe. Dios está utilizando la cotidianidad de la iglesia, siempre lo ha hecho así, para forjar sus herramientas. No nos damos cuenta cuántas cosas el Señor está desarrollando en nuestras vidas, porque todas ellas están para ser develadas en un momento preciso y estratégico. Cuando Dios ve que David está listo, cuando Él determina que David está listo, pues entonces también está listo un escenario donde Dios lo va a colocar. Y David llega donde usted sabe, donde se está produciendo un enfrentamiento. Él no llega desde que el enfrentamiento comienza, pero llega en el momento preciso como para darse cuenta cuál es el panorama. Yo le pregunto a la iglesia presente, no es importante si usted es un ministro, o si usted es un profesional, o si es un empresario, o si es una gerente de casa. Eso sale sobrando, no es importante eso. Yo le pregunto a usted, ¿está usted viendo el panorama que se nos está ofreciendo allá afuera? Tiene impacto sobre la vida suya, sobre su familia, sobre su casa, sobre los proyectos que usted tiene, ese panorama. De buenas a primeras, el Señor lleva a David a un escenario preparado para un hombre que estaba preparado. Él no sabe para qué lo llevan a ese lugar, él cree que es el padre que lo lleva, pero cuando llega a ese lugar se da cuenta de que hay un escenario planteado y no puede evitar intervenir. Nadie le dijo que se metiera. Cuando empezó a hacer preguntas lo regañaron, y lo regañaron porque nadie estaba esperando que él interviniera. Sin embargo, mis amados, algo sucedió durante un tiempo que yo no puedo decir cuánto fue en la vida de David por causa del impacto de la presencia y de la comunión con Dios.
algo sucedió en él. El Señor le trasladó su mente y le trasladó su corazón. Y al hacerlo, sus ojos se llenaron de luz. Y de repente, al llegar y mirar un panorama que era fatal para muchos, él no lo puede ver de la misma manera que lo están viendo todos. Así es como ve una iglesia apostólica. Así es como ve una iglesia que tiene el espíritu de la reforma, tiene una visión de cambio. David llegó y miró aquello y él dijo: esto está para ser cambiado, esto no es para trastornarnos a nosotros. Y si alguien le hubiera preguntado: pero ¿por qué estás tan seguro?, aquel hombre le hubiera dicho: porque tengo un argumento en mi interior. He tenido demasiados días en la presencia del grande de los grandes, es el grande de Israel. Definitivamente lo que está pasando no es lo que tiene que pasar y tiene por ende que cambiar. Hermanos, tantas cosas están pasando en las cortes internacionales, tantas cosas están pasando en las cortes de nuestras naciones, tantas situaciones se están dando en nuestras calles. Esta semana, para los que somos costarricenses, 2 marchas en menos de 8 días. Las 2 marchas culminaron sin que el gobierno tuviese respuesta. Y uno dice: Dios mío, qué fácil es decir el gobierno no tiene respuestas. Pero cuando yo digo el gobierno no tiene respuestas y me vuelvo a la iglesia y tengo que decir la iglesia todavía no tiene respuestas, yo me cargo. Yo me cargo porque tendríamos que estar en preparación, tendríamos que tener firme y clara nuestra identidad. Tendríamos que estar recibiendo del Espíritu de Dios ahora mismo proyección a los días por venir, a los días que se están acercando, y de nuestra participación deberíamos de tener también claridad. Como les digo, usted conoce el pasaje, ni siquiera lo llevo ahí. Usted conoce el pasaje y sabe que nadie estaba de acuerdo con que David enfrentara la situación, pero David no podía evitar quedarse, no podía evitar hacer algo. Hacer algo, intentar hacer algo o hacer algo, depende de ver posibilidades, depende del ojo que tenga. Mi ojo va a ser iluminado por el argumento que me mueve. Y entonces así es que uno llega a 1 Samuel capítulo 17 y en el verso 1 y 2 dice: y fue Saúl con sus hombres y se apostó en un monte, y fueron los filisteos y Goliat y se apostaron en otro. Y usted dice: aquí va a haber un enfrentamiento. Pero detengámonos un poco. Lo que estamos viendo aquí no es la misma historia que nos hablan siempre. Lo que estamos viendo en un monte es un argumento, una línea de pensamiento, un sistema de creencias, y aquí estamos viendo otro. Estamos viendo también 2 bandos opuestos. Pero cuando nos devolvemos para mirar un poco más al pueblo de Dios y a su rey y a los que son hombres de guerra de ese lugar, los que tienen que salir en defensa, nos encontramos con un hombre desenfocado, un hombre fuera de foco, un hombre que sabe que es rey, pero no llena los zapatos de lo que él es. Un hombre que no encara lo que se está presentando, porque ese hombre hace rato no está, pero ni lejos de la fuente de revelación. Cuando usted y yo nos alejamos de la fuente de revelación, comenzamos a pensar qué hacemos. No hay que pensar qué hacer. No hay que intentar redescubrir el agua tibia. Lo que hay que descubrir es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que pasa es que si yo tengo un acercamiento a ese argumento en lo humano, por más creyente que yo sea, eso no me va a llevar
al lugar del enfrentamiento. Yo lo que necesito es algo que desde adentro me mueva. Algo que desde adentro me mueva como movió a David. Eso es lo que necesito. Que nadie me tenga que decir, que algo dentro de mí me diga, es usted quien tiene que darle respuesta a lo que se está presentando. Definitivamente, Saúl necesitaba entrar en reforma o dejar el lugar. Los suyos necesitaban entrar en reforma o dar paso a otra generación con otras características. Una generación no se mide en años, una generación se mide en la misma gente de diferentes edades que cohabitan en un mismo tiempo y que tienen un mismo argumento sobre sí, una misma, que comparten una asignación. Jesús dijo, no pasará esta generación. ¿A quién se refería? A todos. Aquí tenemos jóvenes, tenemos de diferentes edades. Y el Señor le habla en esta noche a esta generación. Necesitamos equiparnos y equipar a la vez gente que pueda confrontar lo que está aconteciendo en nuestras sociedades y en nuestros pueblos. ¿Por dónde comenzamos? Por convencerles de quiénes son, de quiénes somos. Mientras él se encontraba allá solamente con el Señor le mostraba quién era, le mostraba quién era, le mostraba quién era, le mostraba quién era. Y él no fue allí con un currículum a enfrentar una situación, pero había dentro de él una revelación de identidad. La identidad no se puede enseñar, la identidad se activa por impartición. Cuando la iglesia es reformada, dice, yo soy el elemento con que Dios cuenta para darle respuesta a lo que se está presentando. Yo soy el elemento que va a sustituir todas esas posiciones, todos esos lugares que en este momento están ocupados por gente que no tiene luz en sus ojos. ¿Me oye? ¿Qué fue lo que le pasó a David en ese lugar donde él aparentemente estaba solo? El Señor estaba reestructurando su vida. El Señor estaba modificando ese odre para poder vaciar en él la comisión que tenía que cumplir. No es suficiente tener nosotros la estrategia. Necesitamos tener la visión de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios. ¿Sabe qué palabra se me ocurrió mientras yo estaba preparándome para traerle esto? David fue ensamblado en ese lugar. Todas las piezas las trajeron del cielo. El tipo con que se enfrentó Goliat no era un ser humano común. Y usted y yo tenemos que tratar de procesar lo que estamos oyendo en esta noche. Debemos ser ensamblados en comunión con Dios. Que lo que Dios empiece a impartir no sea de esta tierra. Que la gente vea un envase de la tierra, pero su contenido venga del cielo. ¿Usted cree que Goliat era un humano común? No, Goliat era el resultado de una mezcla de demonios con seres humanos. Y eso es lo que tenemos allá afuera que enfrentar. No enfrentamos un gobierno que no quiere nada con Dios. Lo que enfrentamos es un híbrido. Ahí hay algo demasiado demoníaco metido en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema gubernamental.
Y entonces, bueno, tenemos dos bandos, pero el gran problema es que el bando de los buenos están malos. Ahí. Y entonces, la carga es para nosotros, o no es la carga. Inteligentemente, racionalmente, debemos decir, en eso es en lo que tenemos que trabajar. En la presencia de Dios necesitamos algo más que cantar y sentir rico. En la presencia de Dios necesitamos ser conscientes de que estamos siendo impartidos de la identidad correcta que habíamos perdido. Esa identidad se tiene que manifestar, esa identidad tiene que dar frutos. Y esos frutos es que me convierto en un frente que el enemigo no puede penetrar. Sí. Y puedo estar en prueba, pero el enemigo no lo puede penetrar. Porque la circunstancia no puede contra ese argumento y esa obra del Espíritu de Dios. Hoy hay mucha gente que es iglesia del Señor sumamente preocupada por las cosas que está haciendo. Pues lo que tenía que hacer no era estar preocupada, era enfrentar la situación. Pero no tenemos lo que se requiere. Por esa razón el hombre se desgalilló 40 días retando a uno, y el uno ni siquiera estaba figurando entre los ejércitos, no estaba, porque él no tenía para dar la cara. Me preocupa si la iglesia siente que no puede darle la cara a lo que nosotros estamos enfrentando. Necesitamos el espíritu de reforma operando a través de nuestra vida. Primeramente trabajará en nosotros y luego trabajará a través de nosotros. Ese espíritu de reforma es confrontativo. Ese espíritu de reforma le dice a lo que se quiere levantar: ¿por qué? ¿Quién te dio ese derecho de salirle al paso al propósito de Dios sobre la tierra? ¿Quién te dijo que tu estatura, que tu poderío te puede hacer detenernos? Eso fue lo que hizo David. David ni siquiera contempló al hombre. Él contempló una intención. Tú y yo tenemos que aprender de él y desear entrar en esa experiencia. Porque mire, mi hermano, cuando a usted y a mí nos invade la revelación de Dios en comunión con Dios, se nos anulan nuestros sentidos naturales. El hombre fue allí y sus sentidos naturales estaban paralizados. Él lo que estaba viendo era una intención detrás de las palabras del hombre. Él no escuchó ni siquiera las palabras del hombre, porque dentro de sí gritaban más fuertes sus propias convicciones. Hoy necesitamos dejar de oír lo que el gigante está diciendo. Necesitamos ver qué es lo que están diciendo nuestras convicciones. Lo que le faltaba a Saúl, le sobraba a David: convicción. La convicción usted la puede llegar a tener no solamente por el argumento, sino porque está en presencia de aquel que levantó ese argumento. Quiero que usted medite en lo que le estoy diciendo. En este momento no se llama Goliat. Es un poder que se levanta contra la iglesia. Pero no es que se levanta contra la iglesia, es que se levanta contra lo que Dios quiere hacer sobre la faz de la tierra. Allá afuera tenemos un gobierno que se levanta contra Dios, tenemos una economía que se levanta contra Dios, tenemos una educación que se levanta contra Dios, tenemos un sistema de salud que se levanta contra Dios. Ese es el Goliat de nuestro tiempo.
lo que se levanta allí y nos dice a nosotros como iglesia: pruébenme que ustedes son mejores que nosotros. Pruébenme que ustedes se merecen los puestos que nosotros ocupamos. Pruébenme que ustedes pueden hacer mejor, algo mejor con el cáncer y con las enfermedades del SIDA y con todas las situaciones que se están presentando. Demuéstrenme qué es lo que tienen. ¿Me oye? Eso era exactamente lo que estaba haciendo Goliat con respecto al ejército. Le estaba diciendo al ejército: pruébenme que ustedes son dignos de pasar más allá de donde yo estoy parado. Goliat está parado con los filisteos en un lugar donde se le cierra el paso al mar a Israel. Israel representaba en ese tiempo el comercio, la riqueza, la influencia. Era la oportunidad de relevancia, era la oportunidad de expansión. Entonces Goliat se para justamente en ese lugar para impedir el paso. En este momento alguien sin convicción estará contándole a usted, como me contaban a mí un día de estos, un hermano que subía al carro y lo llevaba a la parada y me dice: hermana, qué difícil está todo esto. ¿Usted sabe cuánta gente en la compañía donde yo trabajo se denomina NP? Y yo: por favor, explicando. No profesante, NP. No, yo no soy nada. Yo no profeso nada. Y usted se asusta donde ve ese gigante. ¡Ah! NP. Por allá, los muchachos en la universidad y diciendo: mire, de 30 que hay en mi clase de tal cosa, todos son ateos. Y él viene aterrado porque son ateos y es iglesia. Y entonces eso a mí me dice algo. Uno viene de una empresa y otro viene de la universidad, de capacitarse, y vienen aterrados. Entonces yo digo: es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos que levantar una generación de confrontación. Una generación que cuando llega a una aula universitaria y es el único entre 30, sepa que es el que está mejor parado. Que tenga cómo argumentar la grandeza de ese Dios. Que la gente no pueda resistir su argumento. Que le vean también operar en calidad de estudiante como tiene que ser el mejor de los estudiantes. Pablo al respecto nos mostraba su perspectiva y entonces dijo: no sean ustedes niños, sean niños en malicia, pero no en el modo de pensar, sean maduros. Y cuando lees maduros, pero ahí dice sunesis. Ahí quiere decir que hubo un proceso en el pensamiento y en la vida de aquella persona que le hizo cambiar la manera de interpretar la vida. Como dicen ahora, tenía otra cosmovisión. Cuando Jesús tiene 12 años y llega al templo y lo encuentran hablando con los doctores de la ley en la escuela que había en el templo, la gente dice: wow, sabía más que los doctores. No, no es eso lo que la Biblia dice. Se sorprendían por la sunesis con que veía la vida Jesús a través del argumento escritural. Hay que trabajar esto en los niños, hay que trabajar esto en la juventud, hay que trabajar esto en nuestra vida. Hay que cambiar nuestra posición. ¿Dónde comienza todo? ¿Dónde comenzó David? En su presencia. En su comunión seremos ensamblados, seremos transformados. Dios quiere que usted no esté pendiente de cuánto aumentó
la tasa de desempleo. Dios quiere que usted confronte al que le tiene a usted fuera de un trabajo justo. Y que usted diga, momento, yo no soy cualquiera. El que abre camino es el Dios al que yo sirvo y adoro, el cual es mi Padre. Este es el que me posiciona. Esto es lo que tenemos nosotros que trabajar. ¿Se da cuenta? Son pequeñas reformas que hacen que el pueblo de Dios regrese al punto desde donde se desfasó. Yo no quiero ir más allá, solamente llevarles a ustedes a reflexionar con lo que les he compartido. Yo soy el camino, dijo el Señor, el camino al Padre. Quiero que recibas de vuelta la identidad que te corresponde y quiero que sea Él el que te proyecte. Hay dos maneras de ver la vida: trágica, caótica, o lista para un impacto de gloria de parte de Dios, en lo cual nosotros tendremos participación. Siempre me han oído decir en este lugar, porque la iglesia tiene un papel protagónico, todavía no se entera, todavía vocifera el gigante y nosotros no damos la cara. Y esto es porque necesitamos reforma, identidad y luego proyección. Yo quiero pedirle que usted incline su rostro ahí donde usted está. Yo creo firmemente que el Señor recuperará los hijos pródigos en este tiempo. Creo firmemente que no habrá argumento impenetrable para alcanzar a la gente que está para ser alcanzada. Yo creo firmemente que ya hay gente en su cotidiano vivir, en lo ordinario de su existencia, siendo trabajado en comunión para sustituir en posiciones de alto rango a muchos funcionarios públicos. Yo creo, hermanos, que veremos levantarse de nuestros niños, de nuestros jóvenes, gente que va a ser cabeza ejecutiva de mesas gerenciales. Yo creo que habrá mucha, pero mucha apertura en las naciones para la predicación del evangelio. Yo no sé si fue hoy o fue ayer que en un momento el apóstol Tobar dijo que oráramos por Venezuela, que la situación estaba fuerte, pero que fuerte estaba la iglesia. Y eso es como una constante. Si usted va a la historia y si usted va a la Biblia, entre más es la dificultad, mayor es la apertura. Tienen que ver estos tiempos como tiempos de salvación. Tienen que ver estos tiempos como tiempos de penetración de la iglesia. Tienen que ver estos tiempos como tiempos de capacitación en el Espíritu y por el Espíritu. Tenga cuidado de quién recibe. Vuélvase selectivo, pregunte al Espíritu de Dios. No tome de aquí y de allá. Les recuerdo un par de hombres que en soledad recibieron más de Dios que todo lo que cualquier mentor le pudiera haber dado. Amén, del que hemos hablado hoy. Juan el Bautista, el apóstol Pablo. Exíliese de la comunión de mucha gente y métase con Dios.
Dios está lloviendo remas. Él está lloviendo remas. Él quiere que usted nade en su río. Él quiere afinar la piedra viva que usted es. Pídale al Señor conmigo en esta noche que ese espíritu de gloria irradie todo su ser, que irradie su espíritu, dígaselo, que irradie su alma, que irradie su mente, que irradie todo, todo, todo en su existencia. En el nombre de Jesús, Señor, promueve a algunos en este lugar, en el mundo espiritual, esta misma noche. Promuévelo, Señor, aunque no se enteren. Señor, que se vengan a enterar en el momento donde tú los colocas en el próximo escenario, Señor, de confrontación. Y engrandece tu nombre a través de ellos y ellas. En el nombre de Jesús, quiero decirle una última cosa. Ser hijo del reino de Dios es moverse en un ámbito de sobrenaturalidad. Y a veces nosotros solamente rescatamos y aprovechamos la parte de la sobrenaturalidad que es espectacular. Pero quiero decir que hay demasiado sobrenatural ocurriendo que usted ni siquiera se percata. Diariamente, algo sobrenatural cambió la cosmovisión de David. Le ensambló la identidad correcta y lo preparó para responder a lo que se presentaría. Nosotros estamos siendo forjados por el Espíritu para alcanzar los objetivos señalados. Somos gente que corre al frente a dar la cara. Yo veo una iglesia confrontativa levantándose, emergiendo de en medio de nosotros. Una iglesia que va a decir por qué no se pueden hacer las cosas de esta manera. ¿Por qué no? Estoy viendo una iglesia en el próximo tiempo y es cercano. Una iglesia que comienza a minimizar todo lo que pasa allá. En la medida que usted minimiza lo que pasa afuera, usted entiende que su perspectiva ya cambió, que le trasladaron la visión de Dios justamente a sus ojos. Con esa usted no va a ver nada grande, nada impenetrable, nada invencible. Usted mirará que nada le puede cerrar el paso a lo que el Señor decretó sobre la tierra y sobre los pueblos de la tierra. Estamos en el mejor tiempo, no en el tiempo más difícil. Estamos en el mejor tiempo. Los bendigo, pueblo del Señor. Los bendigo, iglesia. Aleluya. Manténgase ahí.